Profesores, muchas gracias Jorge Alexander por este tema que has tocado, y quiero pasar directamente a la primera parte de la introducción de esta charla, que fue el video. Ese video lo seleccionamos pensando en las personas que hicieron resistencia aquí en este punto de Medellín. Murieron 2 jóvenes acá. Algunos estudiantes de esta universidad viven aquí en Medellín. Esa noche, 28 de mayo, fueron asesinadas 7 personas, 7 jóvenes que estaban en otros puntos de resistencia. El video habla también de otra tragedia, por eso lo evocamos aquí. Un video de una tragedia para no olvidar la otra. El video de unos niños que masacraron en un cañonzal. Crimen que todavía no está esclarecido, aunque la justicia dice que ya cogieron los culpables, ¿no? A uno de los compositores de ese video, de esa canción, también fue asesinado. Entonces, miren ustedes, solamente con ese video se evidencian una cantidad de cosas, que es lo que el compañero Alexander está hablando del contexto. Nuestro contexto es un contexto de violencia. Aquí de pronto estamos aterrados y asustados por la guerra Rusia-Ucrania, pero aquí han asesinado más personas que en Ucrania el año pasado, lo que ha ocurrido el año. Muchísimos más que en una guerra abierta como está en Ucrania. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la contabilidad? ¿Por qué unos profesores de contabilidad? ¿Y por qué un profesor aquí con corbata y todo eso nos viene a hablar de estos aspectos sociales? ¿Eso que tiene que ver con el registro? ¿Qué tiene que ver con un balance? ¿Qué tiene que ver con medir la utilidad del ejercicio? Pues tiene que ver mucho, tiene que ver todo. En primer caso, el primer punto en que tiene que ver es porque la contabilidad es una ciencia social. Nosotros no estamos en una ciencia como la física ni matemática. Esto es una ciencia social. O sea, ¿qué quieres decir de una ciencia social? Que tiene que ver con la gente. No es una ciencia que tenga que ver directamente con las organizaciones y con las empresas, sino con la gente, porque es que las empresas están compuestas por personas. Y cuando ocurre algo como una masacre, de las que ocurren aquí muy frecuente, pues son las personas las que son afectadas. Y esas personas trabajan en empresas. No más en ese video que estuvimos viendo, alrededor de ese video que vieron, eso está en medio de ¿qué? De un escenario que es un cañaduzal, ¿cierto? Y ese cañaduzal, ¿qué es? Es una de las empresas más grandes de Colombia, los ingenios azucareros. Y ese cañaduzal tiene que ver con el problema social que estamos viviendo. Por eso está ahí, por eso sale ahí. Y es una empresa. Ahora, yo no estoy diciendo que los dueños de la empresa fueron los que cometieron el asesinato, que quede claro eso. Pero sí influencian en el drama social que estamos viviendo. La caña de azúcar, por ejemplo, es causante de desplazamientos humanos. Porque todo este territorio que está cultivado de caña, 250.000 hectáreas del Valle del Cauca,
eran antes habitadas por personas, muchos de ellos población indígena y afro que fue desplazada hacia las montañas, en una secuencia de hechos que ya lleva más de 70 años. Y en esos 70 años de producción cañera, por ejemplo, además de desplazar personas, la industria ha contaminado nuestras fuentes hídricas, nuestras, porque son nuestras, no el ingenio, ha contaminado las fuentes hídricas. Me lleva mucha tristeza, por ejemplo, ver aquí nomás, cerquita de aquí de Cali, un corregimiento que se llama El Hormiguero, no sé si lo conocen, de pronto sí, cierto, que por el mío va para allá. Es un corregimiento que tiene más o menos eso, 70 años. Y si ustedes ven una foto aérea del hormiguero, van a ver el hormiguero que es como una línea llena de casas que ya son viejas. Y aquí está el río, ¿cierto? Estas personas viven al lado del río Cauca. Y al otro lado está la frontera de caña. Resulta que en el hormiguero, cuando fui a visitar a esas personas, a hablar con ellos, a entrevistarlos, a hacer contabilidad, ya, es que eso es contabilidad. Es una contabilidad muy bonita, ¿no? Porque es soltar el escritorio e irse a hablar con las personas. Y ir y preguntarles, ¿usted cómo fue afectado por esta empresa? Y entonces las personas nos dicen, no, yo anteriormente me bañaba aquí en el río, ya ahorita no me baño porque si me baño salgo lleno de tóxicos, de residuos tóxicos. Una señora me dijo, mi hija murió de neumonía por causa de los gases, de los gases contaminantes, de las quemas, de los cañaduzales. Qué drama tan duro, ¿no? Otro pescador me decía, no, aquí pescábamos antes cantidad de especies de peces que ya no existen. Y me dijo, aquí antes, hace unos años, hace unos 20 años, había nutrias. Y yo pensaba, yo nunca he visto una nutria en mi vida, nunca he visto una nutria en un ambiente natural. He tenido que ir a ver al zoológico por video. Ellos convivían con nutrias. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto una nutria en un ambiente natural? De pronto no. Habían perros salvajes, aquí nomás, aquí alrededor del río habían perros salvajes. Yo creo que ustedes nunca han visto un perro salvaje. Yo tampoco he visto un perro salvaje nunca. Es un perro que es como, que tiene orejas de burro, tiene manchas. Lo he visto en fotos. Entonces da tristeza también escuchar esa cantidad de biodiversidad que ya no existe y jamás va a volver a existir. Muchos impactos ambientales. Otras personas al norte del valle incluso me dijeron de manera de pronto un poco temerosa, y a mí también me da temor a veces contar esas cosas, pero es lo que la gente narra y cuenta y son los testimonios de ellos. Nos dicen que un ingenio fue o estuvo involucrado en la muerte de unos habitantes de una comunidad, porque ese habitante estaba trabajando midiendo el agua que gastaba el ingenio para regar la caña. Entonces miren lo delicado que es. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué son? Son impactos que genera la empresa, pero esos son impactos que ya se desbordan de la imaginación, porque uno podría decir en la lógica económica, bueno, el impacto de quemar un cultivo de caña y se genera CO2 y se calienta el planeta, entonces estamos viendo que es una actividad económica. Pero cuando decimos que una empresa está involucrada en un asesinato de otra persona, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y es
el ambiente, el contexto en que nos enfrentamos. Y esto no solamente ocurre aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Las empresas son, en muchos casos, cómplices de delitos de lesa humanidad. Ahora el compañero Jorge, en lo que estaba diciendo de la guerra de Rusia con Ucrania, hablaba que era un negocio de los que venden armas. Y eso no es una empresa. Son empresas, ¿cierto? Pues las empresas nos hacen ir a la guerra y nos hacen matar unos a otros. Y por lo tanto, esa realidad empresarial es la que de alguna manera el contador está llamado a revelar. Porque, ojo, ¿cuál es el propósito de la contabilidad? Yo lo tengo acá en una presentación, pero lo voy a decir mejor así, oralmente. Si uno comienza a leer autores contables, pues va a encontrar muchas definiciones de contabilidad y muchos objetivos de la contabilidad. Y si hablamos de contabilidad ambiental, pues nos vamos a un problema gravísimo, porque también hay muchos conceptos diferentes de contabilidad ambiental y a veces hasta contradictorios. Entonces, para solucionar ese problema, yo dije, voy a adecuar, asumiendo la responsabilidad académica que eso requiere, un concepto de contabilidad tan amplio que no necesite una definición adicional de contabilidad ambiental, porque es tan amplio que está incluida la contabilidad ambiental. Es que debería de ser así, porque yo tengo que definir la contabilidad ambiental si es contabilidad. ¿Ya? Entonces no necesito una definición porque está contenida ahí. Pero entonces, ¿cuál es la definición de contabilidad? Pues lo que queda claro, uno de los aspectos que me queda claro, es que la contabilidad es una ciencia social. O sea que uno podría comenzar a definir la contabilidad así. La contabilidad es una ciencia social, pero como toda ciencia tiene un objeto de estudio, y ahí es donde comienzan los problemas. Pero a mí esos problemas no me preocupan, ni me angustio por ellos, porque incluso las ciencias que llamamos exactas, la física, por ejemplo, tiene ese tipo de problemas. O sea que el problema de saber cuál es el objeto de estudio es un problema de las ciencias. Entonces, el saber que la contabilidad tiene ese problema, pues para mí es una buena noticia, porque me está diciendo que la contabilidad es una ciencia, porque tiene un problema epistemológico, un problema teórico. Entonces, algunos doctores dicen, el objeto de la contabilidad es el patrimonio. Algunos dicen, es la riqueza. Algunos dicen, es los hechos económicos. Yo he trabajado con un concepto amplio, el cual podríamos decir que el objeto de la contabilidad es la descripción de la realidad de las organizaciones. Descripción de la realidad de las organizaciones. Claro, porque si uno se va, por ejemplo, al objeto de la física tiene como el objeto también la realidad, pero de la materia, ¿cierto? Y si uno se va a la física, la química, la química dice, no, tiene como objeto la descripción de la realidad de los elementos y los compuestos. Pero la realidad, el objeto de estudio de la contabilidad es las organizaciones, describe la realidad de las organizaciones. Ahora, aquí es donde entra el problema para los contadores, y es esa realidad que es la realidad de las organizaciones, ¿qué es? Entonces, si le preguntamos a un contador que ya esté graduado, ahora en este momento pues va a decir, no, pues la realidad de una empresa es la realidad económica y esto se mide con dinero, con cuentas. Incluso por acá, me acuerdo un profesor
que quiero mucho, de vieja data, ¿cierto? Entonces dice, no, la contabilidad es todo lo que lleve cuentas, entonces no concibes cosas diferentes a una cuenta financiera. Para él la contabilidad es eso, una cuenta. Pero resulta que una empresa es multidimensional, una empresa es compleja, una empresa tiene varias dimensiones, varias realidades, como nosotros los seres humanos. Entonces, si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿yo quién soy? Pues entonces yo tendría que colocarme desde algún ángulo para describirme, ¿cierto? Porque pues yo soy varias personas a la vez, y no es que yo tenga personalidades múltiples, no, sino que si me preguntan, Esteban Correa como ciudadano, ¿quién es? Yo como ciudadano voto, tributo, también participo en actividades activistas. No más el sábado pasado estuve aquí en una, recordando la resistencia precisamente. Entonces, como ciudadano soy así, pero si me preguntan cómo soy desde el punto de vista académico, entonces ahorita leyeron mi hoja de vida, ¿cierto? Y dicen, no, esta persona ha estudiado esto y esto y esto. Pero si le preguntan a mi esposa quién soy yo, pues de pronto, mi esposa está aquí al lado mío, pues va a decir una cosa totalmente diferente. Ojalá sea una descripción buena, ¿no? Yo creo que sí. Y si me preguntan a mi hija, el rol de padre, el rol de esposo es diferente a la realidad de padre. Si me preguntan a mi hija quién soy yo, pues ella va a decir otra cosa. Incluso el compañero Jorge, ahorita cuando llegamos, yo llegué con mi hija en el brazo, con los brazos, él estaba ahí sentado y dijo a la niña, ¿usted tan bonita y con ese papá tan feo? Y la niña se quedó así, mirando, porque ella en el fondo sabe que eso es mentira. Ya, porque ella tiene una realidad diferente, pero mi compañero Jorge, pues le proyecto otra imagen, ¿cierto? Para él yo soy feísimo, igual pues el sentimiento es recíproco. Entonces, somos diferentes, multifacéticos, y eso no es que uno sea hipócrita, sino que uno tiene varios roles en la sociedad. Ahora, si uno como ser humano tiene varias realidades a la vez, imagínense en una empresa que está compuesta por cientos de seres humanos o miles de seres humanos. Entonces una empresa tiene muchas dimensiones. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones más, digámoslo así, más sonadas, las más frecuentes que la contabilidad por lo general registra? Pues si es un contador normal, ¿cierto? Yo digo normal, el contador pues que se titula y trabaja en contabilidad, es un contador normal. Entonces si le preguntan a un contador normal cuál es la realidad de la empresa, entonces el contador dice, no, la realidad financiera. Pero si le preguntan a un contador anormal, como yo por ejemplo, entonces vamos a decir, no, la empresa por lo general tiene otras dos dimensiones. Tiene una dimensión que, además de la financiera, económica financiera, tiene otra dimensión que es la social. ¿Ya? Una empresa tiene una dimensión social. Entonces, el contador está obligado a describir esa realidad social también. ¿Quién lo va a hacer? Pues el contador lo tiene que hacer, porque él es encargado de describir la realidad de toda la empresa. Lo que pasa es que legalmente, ahorita, la norma le dice que solamente describa la realidad financiera, pero en teoría tiene que describir todas las realidades, y va a salir una norma del IASB que va a decir, señor contador, usted de ahora en adelante no solamente va a describir la realidad financiera, sino la realidad social. Y eso no es nuevo. De hace rato, las entidades públicas, por ejemplo, tienen que sacar algo que se llama balance social. ¿Y por qué se llama balance? Porque es que se asemeja como un balance financiero, ¿cierto? Pero es que es social. O sea que ahí tiene que haber un equilibrio entre esa relación entre la organización y la sociedad. Y también
se le va a decir al contador, además de registrar la realidad financiera y social, tiene que registrar la realidad ambiental y ecológica. Pero no se vayan que esto se coloca bueno. Aquí precisamente voy a pasar la diapositiva, porque dirán, bueno, ¿usted trabaja diapositivas para qué? Bueno, ese triangulito que ven ahí, la nube que ustedes ven ahí es la realidad compleja, que no sabemos cómo es ni siquiera. Los seres humanos no sabemos cómo es la realidad porque nosotros no tenemos acceso directo a la realidad, sino que accesamos a ella a través de la limitante de nuestros sentidos, que son muy limitantes, ¿cierto? En sí mismos. Esa realidad que es muy compleja, cuando la describimos desde el punto de vista financiero, yo la he simbolizado ahí con un triangulito. ¿Por qué con un triángulo? Porque es una figura geométrica muy sencilla. ¿Y por qué sencilla? Porque es que describir la realidad financiera es muy sencillo. Es facilísimo. Es tan fácil que eso se representa con una ecuación de primer grado, ¿cierto? Activo igual a pasivo más patrimonio, una ecuación que solamente tiene sumas y restas. Es tan fácil describir la realidad económica de una organización que por eso lo he expresado con ese triángulo. Pero resulta que ahorita las normas internacionales les están diciendo al contador, mire señor, usted no solamente tiene que representar la realidad financiera, sino la realidad social. Y esa realidad social la he representado con un cuadrado, porque un cuadrado tiene más lados que un triángulo, ¿cierto? O sea que es más complejo. Representar la realidad social es más complejo. ¿Y eso cómo se hace? No lo sabemos, porque hasta ahora no nos han enseñado eso. De pronto en nuestro curso de contabilidad ambiental, que nos está dando nuestro querido profesor, entonces ahí vamos a aprender metodologías para medir y valorar lo social, ¿ya? Diferentes a las metodologías de medición y valoración financiera, son diferentes esas metodologías. Pero si queremos medir, valorar y representar esa realidad, entonces tenemos que aprender y apropiarnos de esas nuevas metodologías. Ahora, y cuando nos digan, es que señor contador, usted tiene que representar la realidad ecológica, ambiental de la empresa, de la organización, entonces ¿cómo lo va a hacer? Yo he representado eso con un círculo, porque un círculo es más complejo que un cuadrado y mucho más complejo que un triángulo, ¿cierto? Porque representar la realidad del ambiente, de la naturaleza, es lo más complejo que existe. Porque la naturaleza es súper difícil de entender o imposible para nuestra mente entender, entonces hay que utilizar unos métodos, podríamos decir, complejos también, para hacer esas mediciones y valoraciones. Entonces mire que no tenemos una tarea fácil. Ahora, yo tengo pues más diapositivas, pero voy a explicar estas dos siguientes muy rápido por horas del tiempo. Y es, miren, lo que ustedes ven ahí es la misma gráfica que ya tenía, pero ya le agregué unos procesos que son procesos que llevamos en la contabilidad normal, ¿cierto? La contabilidad financiera. Mediciones, valoraciones y revelaciones. Pero ahora eso mismo, medición, valoración y revelaciones, lo vamos a hacer con la realidad social y con la realidad ambiental. Y ojo, hay otro proceso transversal a esos tres. O sea, que ese proceso transversal es el proceso de aseguramiento, de auditoría. O sea, se le hace la auditoría a la medición, a la valoración y a las revelaciones también. Ahorita, entonces, se crean otras áreas de trabajo, porque no solamente tenemos que medir y valorar esas otras dos realidades, sino que tenemos que auditar esas otras dos realidades
que son empresas que aún no existen, porque los auditores de NIF no saben auditar la realidad social y la realidad ambiental, no saben porque no han estudiado para eso, y se les va a hacer muy difícil auditar las dos realidades, porque pues no son seres humanos, digámoslo así, superhéroes, que puedan hacer todo. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienen que haber unos contadores especializados en lo financiero y otros contadores especializados en lo social y en lo ambiental. Entonces, la buena noticia para mí, yo estoy muy contento con eso, porque entonces ya van a haber contadores ambientales, contadores socioambientales y empresas de auditoría socioambientales. Entonces, ojo, ustedes pueden crear un emprendimiento. Eso sí, me dan el 10% de las ganancias porque yo les estoy dando la idea, ¿no? Pueden hacer un emprendimiento, crear la primera empresa de auditoría socioambiental en Colombia o en el mundo. No sé si exista, pues, en este momento es una firma así. Pero, ¿cuál es el problema que tiene el IASBI? Porque no todo es color de rosas. Hay un problema muy grave que lo voy a expresar ya para terminar en el siguiente cuadrito. Resulta que en ese cuadro que ustedes ven ahí, aquí dice dimensiones de las organizaciones, ¿cierto? Hay una dimensión económica, otra cultural y otra ecológica, ¿cierto? Y acá hay unas columnas que dicen tipos de reportes, dice reportes financieros, reportes sociales y reportes ambientales. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Hoy en día, la norma que dice, la norma dice que la realidad que tiene que representar es la que está en el primer cuadrante, donde dice NIF. O sea que la realidad de la empresa solamente se basa en la dimensión económica con informes financieros. Eso es lo que hace la NIF. Por eso a mí me da como cierta, bueno, no lo niego, me da rabia cuando me encuentro un contador que cree que lo único que existe en el mundo en la contabilidad es una NIF. No, la NIF solamente mira la realidad económica y en reportes financieros no más. En lo otro no hay nada que lo incluya, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el ISPAT o este otro organismo que tiene sus siglas ISSB, que es la plataforma o el grupo de personas, la organización que va a generar estas nuevas normas socioambientales? Pues lo que están diciendo ellos es que van a sacar normas, pero solamente para esa fila que está ahí. Normas para la dimensión económica, cultural y ecológica, pero solamente desde una perspectiva de informes financieros. O sea que van a pretender reducir lo sociocultural y lo ecológico a lo financiero, a un solo lenguaje de valoración, y ese es el problema que existe. ¿Ya? O sea que esa maravilla que nos están vendiendo el IASBI, pues no es tan maravilloso. Pues va a generar más empleo, va a generar firmas de auditoría socioambientales, pero solamente se van a mover en ese otro renglón. ¿Y qué pasa con los otros renglones, con los otros reportes que se tienen que expresar en otros lenguajes diferentes a las valoraciones económicas? ¿Qué pasa con eso? Pues todavía no hay normas para eso. La buena noticia de eso es que el hecho de que no haya normas para eso no significa que no se puedan hacer. Ustedes las pueden hacer. Por ejemplo, en la investigación que yo hice de pasivos ambientales, eso no está ahí en ninguna norma. Pero yo me fui a muchos corregimientos del valle preguntándole a las personas cómo hayan sido impactadas. Y valoré los pasivos ambientales que están sufriendo ellos producto de los cultivos de la caña de azúcar. Y entonces saqué 3 valores
Saqué un valor económico que está en ese renglón, ¿cierto? En el renglón financiero, pero saqué un valor social con instrumentos y metodologías sociales y saqué un valor ambiental ecológico. O sea que hice algo que se llama valoración plural. La valoración plural se sustenta, ya para terminar, se los prometo, la valoración plural se sustenta en un principio, y es que una dimensión no se puede reducir en el lenguaje de la otra. O sea, hay tres dimensiones ahí. Yo no puedo reducir, por ejemplo, lo ambiental a un lenguaje financiero. ¿Por qué? Porque lo ambiental tiene su propio lenguaje. Y es el que nosotros tenemos que aprender, y ese es el cambio curricular que estaríamos esperando, el ideal que hagan las universidades. Que el contador público sepa al menos cuáles son esos instrumentos, esas metodologías para valorar con su lenguaje de valoración lo social y lo ecológico. ¿Cuáles son esas metodologías? También hay otra buena noticia, solamente les voy a mostrar aquí la diapositiva. El que quiera la diapositiva, pues yo se la voy a dar a la profesora para que la reparta. Bueno, antes de mostrar esa otra diapositiva, solamente quiero mostrarles eso, mira. Eso rojo que está ahí es lo que se conoce en el mundo, desde una perspectiva crítica de lo ambiental, como sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad solamente está en la dimensión financiera, es la lógica del mundo, es la lógica del capitalismo financiero. Es como se mueven todas las potencias ahora, como se mueven las Naciones Unidas, por ejemplo. Pero cuando abarcamos todo el círculo que está verde, entonces podemos decir que estamos hablando de sustentabilidad. Pero para llegar a eso hay un recorrido todavía largo para recorrer. Yo soy optimista, de pronto en contraposición con algunos amigos míos que dicen, no, es que la NIT hay que darle duro porque las normas hay que darle duro porque solamente lo financiero. Pero lo que yo pienso es que, y esta es mi opinión pues personal, no sé si difiero con el compañero Jorge, yo creo que son necesarias, porque mire que están en el espectro, están ahí. O sea, para llegar a la sustentabilidad se tienen que medir financieramente las tres dimensiones. Lo que pasa es que no pueden quedar por fuera las otras dos, las sociales y las ambientales, que tienen sus propios lenguajes de valoración. ¿Ya? Pero esas tres se requieren. Y qué bueno que al menos comenzamos a dar el primer paso para que se comiencen a hacer. Eso es lo que a mí me anima, pero hay un riesgo ahí, ¿no? Que lo hagamos, comencemos a medir esas tres cosas y no cambiemos como sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a dejar de existir como seres humanos porque ya nos está acabando el tiempo. ¿Ya? O sea, si nosotros comenzamos a aplicar estas normas y seguimos con el mismo nivel de depredación de la naturaleza, o sea, si las empresas no corrigen su comportamiento respecto a la naturaleza, entonces ya no tenemos otras, amigos. Ya no vamos a estar más aquí sentados. Nos vamos a desaparecer, y yo no quiero sonar apocalíptico, pero es que así es. Las cifras, las estadísticas muestran eso. No hay otra realidad que se pueda proyectar. La realidad que se puede proyectar si vamos al ritmo que vamos es que vamos a acabarnos con nosotros mismos. Miren todo lo que está pasando con el calentamiento global, solamente subiendo 1 grado. En 30 años más vamos a subir 2 grados más. Imaginen lo caliente que vamos a estar. Si estamos tan caóticos en estos momentos con solamente 1 grado, que se han derretido los polos, que ya no hay glaciares, cantidad de especies ya se han muerto, el 60% de las especies de animales vertebrados ya no existen y las hemos acabado en los últimos 40 años. O sea que en menos de 30 años vamos a acabar
con el 40% de las especies que quedan. O sea, es una matemática muy simple, pero es así. Si no cambiamos, si no corregimos la dirección de nuestros actos, y las empresas y nosotros, que somos los consumidores de todos esos productos, por ejemplo, miren, pues yo le agradezco a la profesora que muy gentilmente nos ha regalado esta botellita de agua, pero agua en plástico, ¿cierto? Y yo me la voy a tomar. Entonces, pero uno dice, bueno, si no cambiamos, por ejemplo, el hecho de algo tan sencillo de tomar esto en vidrio en vez de plástico, o traer cargar nuestra botellita de agua recargable en vidrio, ¿cierto? Si no cambiamos ese comportamiento de cosas tan simples, por más que hagamos estos tipos de informes, nada va a pasar. Bueno, queridos amigos, por último, quiero mostrarles solamente porque no alcanzo a explicarles algo esperanzador. Es que los métodos de valoración social se utiliza la contabilidad ambiental en cuanto a la dimensión social y la dimensión ecológica ya existen. Yo los tengo en esta diapositiva, ya están ahí. Lo azul son los métodos económicos, lo naranja son los métodos sociales y lo verde son los métodos que se utilizan para valorar la naturaleza. O sea, ya están. ¿Qué falta? Que los aprendamos y los apliquemos. Ahora, también eso supone, queridos amigos, que nosotros solitos no podemos hacer esa labor. O sea, la contabilidad ambiental no la pueden hacer contadores solos. Esa es una de las grandes diferencias. La contabilidad ambiental tiene que hacerla el contador con ayuda de sociólogos, con ayuda de biólogos, con ayuda de ingenieros ambientales, ingenieros forestales y prácticamente con todas las disciplinas. Eso es un reto importante que nos trae la crisis ambiental, pero pues también es algo esperanzador, ¿no? Que significa que tenemos que unirnos entre todos los profesionales para no dejarnos morir, para no dejarnos extinguir. Todos los profesionales tienen que aportar para ayudar a hacer esos reportes de sustentabilidad. Bueno, queridas amigas y amigos, muchas gracias. No sé si hay una sección de preguntas, profesora, ¿hay tiempo para eso? Profesora. Preguntas, dudas, comentarios, chascarrillos, piropos. Muchas gracias por venir. Profesor Wilson, si tiene alguna pregunta.
gracias por su paciencia. Cualquier cosa, la profesora tiene nuestros teléfonos, nuestros correos y siempre estamos dispuestos a conversar, a charlar y a discutir. Un abrazo grandísimo y que les vaya muy bien. Gracias.